¿Recuerdan qué carta estamos estudiando? Romanos. ¿Verdad? Estamos estudiando aquí en Sublime Gracia Vista Hermosa. Estamos estudiando la carta a los Romanos, hermanos. Y acabamos de finalizar hace 8 días el capítulo 2. Vamos a iniciar el día de hoy este capítulo 3, hermanos. Y vamos a tomar como base o texto base el capítulo 2, versículos 1 al 4. Perdón, dije, ¿cuál? Capítulo 3, versículos 1 al 4. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí, hermanos. Romanos, capítulo 3, versículos 1 al 4. Amén. Amén. El tema del día de hoy, hermanos, es en forma de pregunta. ¿Tiene alguna ventaja el ser judío ante el gentil? En forma de pregunta. ¿Tiene alguna ventaja el ser judío ante el gentil? Recordemos que todo el capítulo 2, hermanos, el apóstol Pablo vino exhortando, hablando de un tono fuerte. De momento sentíamos que levantaba aún más ese tono, diciendo que nadie tendrá excusa ante Dios. Nadie. Y vamos a ver en este capítulo 3, hermanos, esa culminación de esa exhortación, pero también vamos a empezar a ver la luz del Evangelio, esa esperanza. Así es que, hermanos, vamos a leer este versículo, acompáñame. Romanos capítulo 3, versículos 1 al 4. Si lo tienes, me dices un amén. Dice la palabra así: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Amén. Cierra tus ojos, vamos a hacer una oración. Señor, queremos darte gracias, Señor, en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de estar nuevamente aquí reunidos, Señor, con la única intención, Señor, de que sea tu palabra predicada, Señor, que sea tu consejo, Dios, que seas tú, Señor, quien hable el día de hoy en nuestras vidas, Señor. Danos esa palabra que necesitamos, Señor, quizás sea de consolación, de amor, quizás de exhortación, Dios. Pero que seas tú, Señor, quien habla en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Toma control de este momento, Señor. Abre nuestros ojos y oídos espirituales. Permítenos poder sintonizarnos contigo, Señor, y poder ser buenos receptores de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Aquellos que faltan por venir, Señor, si es que el día de hoy, Señor, apresura sus pasos, Señor. Cuídalos en su camino, Señor. Y gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Dios Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermanos. ¿Tiene alguna ventaja el ser judío ante el gentil? Hermanos, iniciamos con esta pregunta. ¿Puede alguien justificarse a sí mismo delante de Dios? De eso trató el apóstol Pablo todo el capítulo 2. ¿Puede alguien justificarse a sí mismo delante de Dios, hermanos? Estos capítulos 2 y 3 de Romanos no buscan motivarnos, hermanos. Más allá, busca despertarnos de ese adormecimiento espiritual en el cual muchas veces estamos. Ese adormecimiento, hermanos. ¿Has pasado esos momentos cuando empieza uno como a cabecear, ¿no?
Hermanos, muchos estamos así espiritualmente. Sí, hermanos, busca despertarnos de ese adormecimiento, ese momento en el que la iglesia ha caído, hermanos. Pablo escribe esta carta con la urgencia de que el oyente pueda entender que ni los sabios, de eso trató Pablo en el capítulo 2, ni los sabios, ni los religiosos se escaparán del veredicto final, escaparán del juicio. Hermanos, Pablo dice, todos están bajo pecado. Pablo dice, hermanos, no hay justo ni aun uno solo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hermanos, cada palabra de estos capítulos, del capítulo 2 que acabamos de ver y este capítulo 3 que vamos a empezar, hermanos, son como un martillo que desmenuza el orgullo humano. Hermanos, pero en medio de esa devastación del corazón del hombre, algo resplandece. Y eso lo vamos a ver aquí en el capítulo 3, hermanos. Resplandece una justicia que no nace de la ley. Sí, hermanos, un perdón que no depende del esfuerzo humano, en el cual el judío se escudaba. Sí, hermanos, un perdón que no depende de ese esfuerzo humano, una gracia que viene de lo alto. En este capítulo 3, hermanos, que iniciamos el día de hoy de Romanos, vamos a empezar a estudiar, hermanos. Vamos a encontrar quizás el valle más oscuro. Pero al mismo tiempo, hermanos, comienza a brillar la luz de la redención. Empezamos a ver la luz. Sí, hermanos, esta carta a los romanos muchas veces la han definido como un solo tratado académico. Pero es más que eso, hermanos. Es la manifestación escrita de una verdad eterna. Una verdad eterna revelada a través de un hombre que ha sido transformado por Cristo. ¿Y ese hombre quién era? Pablo. En esta carta. Pablo. Hermanos, en estos capítulos el apóstol Pablo ha presentado una verdad innegable. Tanto los gentiles como los judíos están igualmente perdidos. Hermanos, están bajo el poder del pecado. Pablo dice al judío primeramente y también al griego. Ambos. Hermanos, en este Romanos 3 es esa culminación de esa exhortación, de esa acusación universal. Pablo dice, nadie, absolutamente nadie puede presentarse ante Dios y declararse justo por sus propios méritos. Eso hablaba Pablo en el capítulo 2, si recuerdan, hermanos. Nadie puede presentarse ante Dios y justificarse a sí mismo. Pablo dice, las obras de la ley no justifican, hermanos. No justifican. La herencia religiosa no salva. No sé si recuerdan que vimos eso. El judío había confiado en esa herencia religiosa. Pero no solo en eso, también había confiado en esa herencia del conocimiento. Decían, tenemos la ley, la conocemos perfectamente. Y creían que por el hecho de solo tenerla y conocerla tenían el favor de Dios. Y Pablo dice, no se equivoquen. No es solo por conocerlo. ¿Sí, hermanos? Esta es como una sala de juicio, hermanos, donde el ser humano se queda sin defensa. Donde entiende que el hombre nada puede hacer aquí, hermanos. Y aquí es donde se nos presenta esas doctrinas de la gracia, ¿no? O una de ellas, al menos, que es la depravación total del hombre. O también conocida como la incapacidad total humana, hermanos. Donde el hombre entiende que no puede hacer nada. No puede hacer nada, hermanos. Romanos 3 es donde la humanidad es donde
en la humanidad es derribada su orgullo, hermanos. Es derribada su vanagloria, su arrogancia, su seguridad en sus méritos, su seguridad en el conocimiento, en la herencia, hermanos, y donde Dios levanta solo con su gracia soberana. Amén. Solo con su gracia, hermanos. Y es aquí donde la exclamación del juicio se encuentra con la exclamación de la redención. De la redención, hermanos. Vamos a leer nuevamente los versículos 1 y 2 del capítulo 3 de Romanos. Dice así: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Hermanos, aquí Pablo no está haciendo menos lo que Israel era, hermanos, ¿sí? de que Israel había sido un pueblo escogido por Dios, había sido un pueblo privilegiado, hermanos. Pablo está reconociendo que fueron bendecidos, pues se les había confiado algo muy sagrado. ¿Sí, hermanos? Inicia, ¿qué ventaja tiene pues el judío? No está echando de menos. Está reconociendo de ese privilegio, esa bendición que habían recibido ellos, hermanos. Les fue confiada la palabra viva de Dios. ¿Sí, hermanos? Les fue confiado las promesas de Dios, los mandamientos y los pactos, hermanos. Ellos no eran superiores solo por ser judíos de los demás, ¿no? Pero ellos se sentían más de los demás, se jactaban, eran orgullosos. Recordemos, hermanos, cómo ellos trataban al gentil, ¿no? Lo menospreciaban. Hasta la fecha, hermanos, en la mente de un judío, cuando ven a un gentil, para ellos solamente es leña para que el infierno siga encendido. El judío dice, este no se salva, pero nada. Esa arrogancia, hermanos, es la que Pablo derriba en el capítulo 2. Donde les dice, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Pablo subía al tono. Subía al tono, hermanos. Y el judío debía entender, hermanos, que había sido adoptado por Dios. ¿Sí? El Creador les había dado su ley, hermanos. Prometió que a través de su linaje vendría el Salvador, ¿no es así? El pueblo judío, hermanos, era sin duda especial ante los ojos de Dios. Eso no podemos negarlo. Sí, hermanos, fueron bendecidos, fueron protegidos, fueron libertados, como ninguna otra nación de la tierra. En el desierto, ¿qué los acompañaba? Una gran nube, ¿no? Al anochecer, una gran columna de fuego. Amén. Hermanos, pero había algo que el pueblo judío, hermanos, que el pueblo judío había pasado por alto. Ese fue el error que ellos tenían, hermanos. Y es que el pueblo judío no prestaba atención en que el ser privilegiados, hermanos, también con ello venía una alta responsabilidad. Venía una alta responsabilidad ante Dios, hermanos. Los judíos tenían su atención enfocada solo en los privilegios que habían recibido. Solo en esos privilegios. Ahí estaba la atención de ellos, hermanos, que perdieron de vista totalmente sus responsabilidades ante el Creador, hermanos. Esos líderes religiosos del tiempo de Jesús, hermanos, se jactaban solo en ser expertos en las Escrituras, ¿no? Rabinos, maestros, conocedores de la ley. Habían puesto su confianza solo en el conocimiento. Eran bien cabezones, dice, ¿no? Hermanos, eran expertos en las Escrituras, pero en cierta ocasión
Algunos saduceos, hermanos, vemos que trataron de poner a Jesús en aprietos haciendo una pregunta sobre el matrimonio en el cielo. No sé si recuerdan esa parte. Hermanos, y Cristo les respondió, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Ellos solo se habían quedado en el conocimiento, pero se habían olvidado de lo demás, que era la misericordia, era haber entendido que Dios los había elegido por su gracia soberana, porque de todos los pueblos era el más insignificante. Pero ellos se habían olvidado de eso, hermanos. El judío que de verdad creía en las Escrituras, hermanos, terminaba reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. El judío que realmente entendía la Escritura terminaba reconociendo esto, hermanos, porque entendió que Cristo era ese foco central, ¿no? Era el centro, hermanos, del Evangelio, que ya se encontraba en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento. Mateo usa mucho ese lenguaje, ¿no? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Deja así para que se cumpla. Repite mucho esa frase, para que se cumpla lo dicho por el profeta. Hermanos, pero lamentablemente la mayoría de los judíos prefirieron seguir sus tradiciones, esas tradiciones de los rabinos y de los ancianos, por encima de las Escrituras, las cuales, como dice 2 Timoteo 3:15, las cuales pueden hacer sabio a cualquier persona para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Eso lo vemos ahí en el pueblo judío. Por eso Pablo inicia estos versículos 1 y 2 haciendo esta pregunta: ¿qué ventaja tiene pues el judío? Recordemos que el capítulo 2, Pablo termina haciendo una acusación fuerte hacia el judío. Fuerte. Y inicia aquí, dice, bueno, entonces, si el judío puede ser enjuiciado o juzgado igual que el impío, ¿qué de ventaja tiene? Pues una de ellas era que Dios les había confiado a ellos su palabra. Hermanos, pero ¿qué hay del día de hoy? ¿Qué hay, Señor, hermanos, de hoy en la iglesia? Hoy esa misma actitud, hermanos, ha caracterizado gran parte del cristianismo. Sí, hermanos, a lo largo de la historia vemos esto, hermanos, pues las enseñanzas y los parámetros de una denominación o de un grupo, hermanos, exclusivista, con mucha frecuencia, solo lo que hace muchas veces es contradecir fuertemente la propia revelación de Dios en la Biblia. Es decir, la iglesia, sin que muchas veces se dé cuenta, hermanos, estamos cayendo en la misma actitud en la que cayó el judío. Con sus tradiciones habían anulado la palabra de Dios. Hermanos, el día de hoy, al pertenecer, por ejemplo, a una iglesia, ¿no?, con cierta denominación o algún grupo exclusivista, hermanos, es muy parecido a lo que hacía el judío. Hermanos, en donde solamente se respalda esa identidad externa, ¿no? Esa identidad externa con la que confirman ser pueblo de Dios. Pero, hermanos, hemos de recordar que al igual que el judío, hermanos, no podemos poner nuestra confianza solo en una identidad externa. El judío había puesto su confianza en eso, que por el hecho de que eran linaje de Abraham, decían, ya tenemos ganado. ¿Sí? Habían puesto su confianza en la herencia. En una ocasión Cristo les dijo, ¿no?, me conoceréis y seréis verdaderamente
libres. Y el judío le contestó, ¿libres? Si somos linaje de Abraham. ¿Libres de qué? No somos esclavos de nadie. Ellos habían confiado en su herencia. Ellos también habían confiado en la circuncisión. Si tenemos la circuncisión, ya. Pero Pablo va más allá y habla de la circuncisión del corazón. Del corazón. Sí, hermanos, entonces al igual que ellos, hermanos, tú y yo no podemos poner nuestra confianza solo en un rito ceremonial. ¿Sí, hermanos? Podrás tener quizá la mejor enseñanza o estar en el mejor lugar, hermanos, pero si no pasamos del conocimiento a vivir la palabra, estamos igual que el judío. El judío hablaba una cosa y decía otra, hermanos. El judío no es que careciera de conocimiento. ¿Dónde estaba su problema? En lo moral. En lo moral. ¿Acaso no por cualquier cosa se divorciaban, no? Se separaban. Daban carta de divorcio a la esposa. Que porque se le quemaron los frijoles, ¿no? Carta de divorcio. Y a aquella le sale mejor. Bueno, me caso. Cámbialo de 40 por 2 de 20, ¿no? Y llega el Señor y los para en seco. Los para en seco. Decían una cosa, proclamaban una cosa y vivían otra, hermanos. Ponían cargas que en ellos mismos las llevaban. Y cuando hacían de un gentil un prosélito, hermanos, dice la palabra que lo hacían doblemente hijo del infierno. Porque no lo llevaban al Creador, los llevaban a ser seguidores de ellos. De ellos. No a conocer a Dios. Hermanos, Pablo en este capítulo 2 exhorta. Así es que el día de hoy, muchas veces, el día de hoy, hermanos, en nuestra vida cristiana podemos estar en una posición similar. Debemos de tener cuidado de caer en ese mismo punto, hermanos. Que nuestra vida cristiana allá afuera, en nuestra vida diaria, refleje en quién hemos creído. ¿Verdad? El testimonio puede mucho allá afuera, hermanos. Que nuestro andar, hermanos, la gente pueda ver a Cristo en ti. Pueda ver el carácter de Cristo en nuestras vidas, hermanos. Que sea una vida piadosa, ¿no? Que cada vez que enfrentes a alguna situación, primero te preguntes, ¿cómo reaccionaría Cristo en este momento? Y a muchos se nos olvida, ¿no? Vamos en el auto y otro se me atravesó y se me olvidó que era yo cristiano y ya estoy sacando el pan. Soy cristiano, pero no soy tonto, ¿no? ¿A poco no, hermanos? No, hermanos. ¿Cómo reaccionaría el Señor? ¿Acaso no en una ocasión en el Getsemaní oraba? Y dice, la palabra nos deja saber que un ángel lo consoló. Pero si él hubiese querido, mandaría a tener una legión de ángeles en ese momento. Y defenderlo, ¿no? Y harían trizas a todo aquel batallón que lo estaba custodiando, ¿no? Que lo estaban tomando en ese momento. No, hermanos. Que allá afuera podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas, Señor. Hermanos, perdón. No, que no pongamos nuestra confianza solo en el conocimiento. No, el hermano se sabe la Biblia de pasta. Amén, qué bueno, ¿no? No estamos diciendo que sea malo. Métete a la palabra. Pero así como ¿sabes? Ponla por obra. Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Es como, alguien lo quiso comparar así, hermanos, a un auto, ¿no? La fe es ese hermoso auto, lujoso.
Y las obras es la gasolina. Sin la gasolina no sirve de nada. Eso sí. No sirve de nada, hermanos. Hermanos, Hebreos 10, 26 y 27, acompáñame, vamos a leer esta porción. Hebreos capítulo 10. 10, 26 y 27. Amén. Amén, hermanos. Amén. Dice así el versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El 27 dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar los adversarios. Hermanos, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hermanos, es decir, el creyente genuino, hermanos, tendrá cuidado de no poner su fe y su confianza en estas cosas, como el judío había caído, ¿no? De poner su confianza solo en esa herencia, ¿no? Muchos dicen, no, es que mi hijo nació en una familia cristiana. Mejor enséñale la palabra, llévalo la palabra, porque él un día tendrá que venir a Cristo en arrepentimiento. El hecho de que hayas nacido en una iglesia no te hace cristiano. El hecho de que hayas nacido en un garage no te hace un auto, ¿no? Dicen por ahí. No pongamos nuestra confianza en esa herencia, hermanos, ni en el conocimiento solo en la ley o en un rito ceremonial, hermanos, o en esa herencia religiosa, hermanos. No, el creyente genuino pondrá su mirada solo en su Salvador, solo en Cristo, en Él, hermanos, y por ende vivirá su palabra. Vivirá su palabra, hermanos. El creyente genuino no hace las obras con la intención de ganar la salvación, eso lo sabemos, amén. Si no son esas obras las que van a mostrar que eres nacido de nuevo. ¿Eres cristiano? Amén. Se observará, ¿no? En cómo caminas día. Aquí podremos estar cantando salmos espirituales, ¿no? Wow. Y allá afuera, ¿quién sabe? ¿Sí, hermanos? Así es que no puede haber una contradicción, hermanos. No puede haber esa contradicción. Muchos lo conocen como esa antinomía, ¿no? No puede haber eso, hermanos. Si eres hijo de Dios, si eres nacido de nuevo, en la manera en la que camines, se va a reflejar. Se va a reflejar. Pablo decía, no es judío el que lo sea por nacimiento. Era algo espiritual. Era algo espiritual, hermanos. Romanos capítulo 3, 3 al 4, avanzamos. Vamos ahí nuevamente a la carta que estamos estudiando, hermanos. Romanos 3, 3 al 4. Amén. Amén. ¿Puedes leérmelo, por favor, hermano Nico? Sí. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Amén. Hermanos, en estos versículos 3 al 4 de este capítulo, Pablo aclara firmemente que la incredulidad del judío, hermanos, no anula la fidelidad de Dios. No la anula.
inicia este versículo 3 diciendo, pues, que si algunos de ellos han sido incrédulos. Hermanos, la incredulidad del pueblo judío llegó a tal punto que rechazaron el mismo evangelio, ¿no es así? Rechazaron al mismo Mesías. ¿Hasta dónde llegó esa incredulidad del judío, hermanos? Pero esto no significó que debido a su incredulidad la fidelidad de Dios haya sido vana. No, hermanos. Dios ha sido fiel con ellos. Dios es fiel. Y esto nos habla sobre un atributo, ¿no es así? Y ese es el atributo de... ¿Alguien por ahí lo puede mencionar? Fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Donde también entra su inmutabilidad. Dios no cambia. Tú y yo sí somos bien variables, ¿no? Hoy le vas al Chivas y ya perdió, y ya mañana dice, no, ya le voy a la América, ¿no? Somos bien variables. Dios no. Dios es inmutable. Dios no es como nosotros, ¿no? Hay un canto por ahí, ¿no? No es como yo, ¿no? No sé. ¿Quién la canta? No es como yo. Pues gracias. Alabanzas al Señor que no es como nosotros, ¿no? Si no, ya lo hubiéramos cansado. Nos barrería, ¿no? Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a sus decretos. Dios es fiel, hermanos. Este versículo 4 continúa diciendo, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hermanos, si un hombre se atrevía a decir, hermanos, que la promesa de Dios había fracasado hacia él, lo primero que debería hacer ese hombre, ese varón, hermanos, es examinar su corazón. Sí, hermanos, debería examinar sus caminos y va a encontrar que el que se ha apartado del camino es él, no Dios. No Dios, hermanos. Y eso lo vemos desde la antigüedad, ¿no? Cuando la nación de Israel perdía alguna batalla, decía, oh Dios, nos ha dejado, nos ha abandonado. No era así. Ellos eran los que le habían dado la espalda a Dios. Ellos eran los que eran desobedientes. Dios les dice, antes de que entraran a la tierra prometida, ¿no? No harán como aquellos pueblos. ¿Y qué es lo que hacen cuando luego entran? Adoptan todas esas prácticas, idolatría y después se quejaban, ¿no? Decían, Dios nos ha abandonado, hemos perdido la batalla. No, Dios no los había dejado, ellos se habían apartado de Dios. Es ahí, hermanos, donde el hombre se dará cuenta que él no ha permanecido en la verdad. Es el hombre, no Dios, hermano. Dios es fiel. Es Él que no ha permanecido en esa santidad, hermanos, en vivir apartado para Dios. Dios es fiel a su palabra. Dios no solo no puede mentir, Dios no cambia. Porque eso iría, algo contradeciría uno de sus atributos, hermanos. Sí, hermanos, por la razón de que Dios es inmutable y en Él no hay sombra de variación. En Él no lo hay, hermanos. Este versículo 4 termina diciendo, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Hermanos, esta parte final del versículo 4 nos invita, hermanos, a ti y a mí, a cada uno de nosotros, hermanos, nos invita y nos exhorta a ser honestos con Dios, a ser transparentes con Dios, hermanos. Estos versículos finales nos llevan a vivir nos exhorta a vivir una vida piadosa, hermanos, practicando lo que proclamamos ser. Hermanos, con un corazón sencillo. Vivir su palabra.
¿Entendemos eso? Cuando decimos vivir su palabra, que no solamente que esté aquí, sino que se encarne en nuestro corazón, hermanos. Para confirmar en nuestro caminar la veracidad de Dios. La veracidad de Dios, hermanos. Recordemos en el capítulo anterior, vimos que por la culpa de algunos el nombre de Dios era blasfemado, ¿no es así? Eso había sucedido con la nación de Israel. Decían, ¿de qué Dios me vienes a hablar? Si tú haces exactamente lo mismo. El judío no tenía el rostro limpio, ¿no? Vivían hundidos en idolatría muchas veces. Levantaron un becerro de oro, ¿no? E inclusive muchas veces ya no compartían del Dios vivo. Y eso lo vemos con Jonás. Cuando que Dios lo manda a predicar a Nínive, ¿no es así? Y él no quería ir. Cuando Dios le había confiado el anunciar al Dios vivo. Ser esos proclamadores. Él quería la destrucción de Nínive. Señor, destrúyelos. ¿Para qué voy a hacerlo? Es más, en los versículos finales de Job, dice que se sentó a lo lejos a observar, ¿no? Y dijo, voy a ver la destrucción de Nínive. En nuestros tiempos se llevaría su maruchan y se llevaría su refresco, ¿no? Voy a disfrutar cómo Dios los va a aniquilar. ¿Y saben qué pasó? Dios tuvo misericordia y no los destruyó. Muchas veces nosotros tenemos esa actitud, hermanos. Oye, compártelo al vecino. No, Señor, casca fuego. No me cae bien la vecina. No me cae, no me cae. Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Dice. Hermanos, a veces nosotros tenemos un Job allá adentro. Perdón, un Jonás. A veces somos pequeños Jonases, testarudos, rebeldes. Dice la palabra ir y hacer discípulos. No, Señor. Vamos a salir, evangelízale, predícale. No. Yo como Jonás voy a ver su destrucción mejor, ¿no? No, hermanos. No, hermanos. Creo que Pablo iba a la médula, iba al problema central, iba ahí al corazón del hombre. En el capítulo 2 también vimos esta parte, hermanos, donde nos menciona que Dios llegará un día donde Dios juzgará hasta lo más secreto del corazón del hombre. Las verdaderas intenciones. Pidámosle a Dios, ¿no? Que nos dé gracia, ¿no? Que transforme nuestro corazón. Porque muchas veces, hola, ¿qué tal? Te volteas y le di la mano, pero sí. Los quiero, pero lejos, ¿no? No, hermanos. Vamos a pedir a Dios que nos dé gracia. Que podamos vivir esa vida cristiana. Que podamos vivir su palabra. Que ponga en ti y en mí pasión por las almas, ¿no? Por predicar, por evangelizar. Así Dios lo eligió, que por la locura de la predicación. El Señor, sabemos que Dios tiene ya un pueblo, pero Dios así lo eligió, que será por la locura de la predicación. Y eso nos toca a ti y a mí. ¿Sí, hermanos? Así es que Pablo nos pone como ese ejemplo, ¿no? Ese símil al judío. Dice, hey, cuidado. Ten cuidado en poner tu confianza en esto. Que estudias mucho la Biblia, amén, qué bueno, más, dale. Discipúlate. Estudia la palabra. Ten momentos de oración. Es muy bueno, claro que sí. Pero inmediatamente ponlo por obra. Ponlo por obra.
Luego ahí salen memes, ¿no? Ahí sale una señora, Señor, haz mi carácter más como el tuyo. Y viene el niño, mamá, calla. Señor, haz mi carácter más. Está orando y aquí le está pateando el chamaco. Hermanos, que vivamos su palabra. Amén. Amén. Que vivamos la palabra de Dios. ¿La tienes acá? Qué bueno. Métele más. Pero que baje al corazón. Que baje al corazón. Ponte de pie. Vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Vamos paso a paso, hermanos, versículo por versículo. Y creo que hasta el día de hoy el Señor ha hablado a nuestras vidas. Cierra tus ojos, vamos a dar gracias al Señor. Señor, queremos darte gracias, Señor, en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu consejo, Señor, por tu exhortación, Dios. Así como el apóstol Pablo dice en su palabra y aconseja que seamos honestos contigo, Dios. Y que reconozcamos que muchas veces nos hemos equivocado. Que nos ha sido más fácil juzgar al de enfrente que mirarnos a nosotros mismos. Señor, perdónanos, Señor, si muchas veces solamente hemos hecho eso. Hemos juzgado. Hemos señalado para condenar. Señor, que seas tú, Dios. Que seas tú, Señor, quien trate con nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos caído en lo que el pueblo judío cayó. Confiar solo en el conocimiento. Confiar solamente en esa herencia. Confiar solo en nuestros méritos. Entendiendo que nosotros no podíamos hacer nada, Señor. Que solamente hemos de confiar en la obra de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, por esa obra, Señor. Gracias, Padre, porque ahora entendemos que solo en Cristo hay salvación. En Él hay vida eterna, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nosotros no podíamos hacer nada. No había obra que pudiera pagar esta salvación tan grande, Señor. Gracias, Señor, por esa gracia que has derramado en nosotros. Que de manera soberana, Señor, sin haber visto nada bueno en nosotros, Dios. Solamente veías pecado, una muerte espiritual, cadáveres que solamente hieden a pecado, Señor. Pero en tu gracia, Señor, nos has salvado, Dios. Gracias, Padre. Y pon en nuestro corazón, Señor, el querer como el hacer, Señor. Que podamos no solamente llenarnos de conocimiento, sino vivir tu palabra, Señor, allá afuera, en nuestro día a día, Señor. Que podamos manifestar ese carácter de Cristo, Señor. Sí, Señor. Esa templanza, Señor. Sabiendo que es mejor estar un día en tu presencia que estar fuera de ella, Señor. Gracias, Padre. Que esta palabra que se ha dado el día de hoy, Señor, no solamente quede en nuestra mente, sino baje al corazón. Y que dé fruto a su tiempo, Señor. Que esta palabra caiga en tierra fértil. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, y te glorificamos, Padre. A ti, Señor, solo a ti, no al hombre. La gloria es a ti, Dios. A ti solamente es toda la honra. Que seas exaltado, Señor, en el nombre, que es sobre todo nombre, que es en el nombre de tu Jesucristo. Amén. 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 Dale un aplauso a la palabra.